Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Coloqueo y ya vamos por la número 185 de la programación virtual que se coordina desde el ICP y se discuten temas culturales de Puerto Rico y el Caribe. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas y seré su moderador. Esta noche hablaremos sobre las mujeres espiritistas en Puerto Rico con la doctora Clara Román Odio, quien es profesora emérita en literatura y estudios de género en la Facultad de Kenyon College desde 1992 y obtuvo el premio a la excelencia en la enseñanza del fideicomisario de la facultad en el 2017. La investigación de Román Odio tiene como objetivo comprender el impacto de la teoría decolonial, los estudios de género y raza sobre producciones culturales de América Latina y la frontera entre Estados Unidos y México. Recibió una beca de investigación para estudiar los feminismos transnacionales e historia oral, donde examina cómo las mujeres de color ayudaron a moldear y a transformar los espacios donde la sociedad produce sus leyes y normas sociales. Autora de varios libros y numerosas publicaciones académicas en sus áreas de especialización. Román Odio recientemente incluyó su exposición digital de humanidades de los Ohio Latinos in Rural America en la serie de exposiciones itinerantes del Smithsonian. Sin más, dejamos a la doctora Clara Román Odio. Saludos, Clara. ¿Podemos comenzar? Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Antes de comenzar, quiero agradecerle al doctor Pablo Crespo su generosa invitación a presentar mi más reciente libro en el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Mucho me honra y me complace compartir este trabajo con ustedes. Me gustaría comenzar reconociendo que la investigación que presentaré en la noche de hoy es el resultado de una extensa colaboración muy fructífera entre mi persona y un grupo de colaboradores que incluyen historiadores, bibliotecarios y especialistas en tecnologías digitales, estudiantes y varias organizaciones que apoyaron el proyecto que presentaré esta noche. Entre ellas, el Andrew Mellon Foundation, Ohio 5, Great Lakes Colleges Association y Kenyon College, en particular, the Center for Innovative Pedagogy. El proyecto no hubiera sido posible sin el apoyo de estas organizaciones, de los amigos y amigas y los colaboradores puertorriqueños. Comienzo comentando la imagen que utilicé como portada del libro y de la exhibición digital que le dio origen. Se trata de una fotografía publicada por el periódico Fiat Lux de una asamblea espiritista celebrada en el Teatro Variedades en la ciudad de Bayamón, Puerto Rico, del 3 al 5 de julio de 1915. La imagen me reveló tres datos fundamentales. Primero, que para en 1915 el espiritismo estaba bien establecido en la isla. Obviamente el teatro está lleno. Segundo, el espiritismo promovía la igualdad de raza, clase y género. Y bueno, hay representados aquí individuos de varias razas, clases y por supuesto las mujeres ocupan lugares prominentes. Tercero, los niños asistían a estas funciones espíritas. Y bueno, esto demuestra que el espiritismo, como filosofía moral, se consideraba muy apropiado para los niños. El foco de mi investigación son las pioneras
espiritistas puertorriqueñas. Yo quería entender las contribuciones que estas mujeres pioneras del espiritismo puertorriqueño hicieron durante las últimas 3 décadas del siglo XIX y la transición colonial de la isla de España a los Estados Unidos. También quería entender su legado en las herederas, las espiritistas contemporáneas, a quienes entrevisté. El estudio tiene un origen académico y también personal. Nací y crecí en Puerto Rico, en una familia que, aunque pertenecía a la iglesia presbiteriana de mi pueblo, San Sebastián, conocía muy de cerca el espiritismo en su función social y comunitaria. Mi abuela paterna, la señora Clara Cardona Cardona, fue una líder espiritista que dirigió un centro en el barrio Oaxaca de San Sebastián, en el cual se hizo una obra preciosa de curación física, espiritual y moral por sobre 40 años. En casa de mi abuelo materno se oraba en la Biblia, se hacían las oraciones católicas del Ave María y el Viernes Santo, y también se estudiaba el libro El Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec. En las historias orales que hicimos para nuestra exhibición digital, aprendí que esto era una práctica común en los campos puertorriqueños porque no habían iglesias de ningún tipo en estos campos, ni tampoco transportación pública, y bueno, para llegar a la iglesia del pueblo, donde de todos modos se ofrecía la misa en latín. Así que los padres de familia reunían a sus hijos una vez por semana alrededor de la mesa y ahí se leía y se estudiaba el Evangelio según el espiritismo de Allan Kardec. El libro se utilizaba entonces para instruir a los niños acerca de los valores morales de Jesús de Nazaret. Yo era la más chica de los 5 niños, esa que está ahí con la barbilla rota y los ojos cerrados, era yo, así que no estaba muy enterada del asunto, pero presencié eventos que me intrigaron y que eventualmente me llevaron, me despertaron el interés en el tema. En la madurez de mi carrera académica, preparándome para un año de sabático, decidí que lo exploraría. ¿Qué encontré? Bueno, inicialmente encontré poco y gracias a un distinguido y generoso historiador, el puertorriqueño, el doctor Gerardo Hernández Aponte, encontré documentos dispersos, fotocopias de obras primarias, algunas revistas, algunas reseñas, microfilms y relaciones históricas de las asambleas espiritistas que habían ocurrido en la isla a partir de las últimas 3 décadas del siglo XX, del siglo XIX. Quería regresar al tema de la espiritualidad y las mujeres que había explorado en mi libro anterior, Sacred Iconographies in Chicana Cultural Productions. Sabía que a finales del siglo XIX las mujeres puertorriqueñas habían jugado un rol fundamental en la promoción del espiritismo, pero no había nada escrito sobre sus áreas. Entonces, conocía a fondo las agendas políticas y sociales de los feminismos transnacionales que había abordado en mi libro Transnational Borderlands in Women's Global Networks. Me pregunté en qué medida las espiritistas puertorriqueñas pioneras entroncaban con las agendas políticas y sociales que circulaban en la isla en estas últimas 3 décadas del siglo XIX.
Entonces, ello me llevó a formular un proyecto de investigación y análisis que documenta y analiza las obras primarias de las mujeres espiritistas y también crea representaciones digitales de materiales de herencia cultural en riesgo de perderse. En cuanto a los métodos, bueno, naturalmente el trabajo se basa en una investigación histórica. Los trabajos, por ejemplo, de los historiadores Gerardo Hernández Aponte, Sandra Enrique Saiders, Carmen Romeu Toro, Julio Ramos, Norma Ferrer y otros historiadores puertorriqueños y de otros países contribuyen a una base fundamental para la investigación. Pero como especialista en estudios literarios y culturales y también estudios de género, me enfoco en el análisis de los textos primarios, de las obras escritas por las escritoras mismas. Entonces, para rastrear las dinámicas del poder, me pregunto 3 preguntas fundamentales. ¿Quién habla en los textos y con qué propósito? Segundo, ¿cómo desafían estas voces las narrativas sociales dominantes que circulan en la sociedad? ¿Cómo cambia la literatura como institución a raíz de estas obras? Les doy el ejemplo de uno de mis libros. Es un libro sobre los poemas largos del mexicano Premio Nobel Octavio Paz. Yo estudio sus poemas extensos y me pregunto cómo se construyen los textos y también cómo se relacionan estos textos con otras narrativas sociales que circulan, narrativas estéticas o críticas que circulan en la sociedad. Otros métodos, bueno, la historia oral la utilicé. Nos servimos de la historia oral porque esta ofrece una puerta de acceso a las alianzas personales ausentes del registro histórico, como fuente de un nuevo conocimiento y nuevas perspectivas interpretativas. La historia oral documenta la mentalidad del pueblo, también las estrategias empleadas en circunstancias difíciles y los cambios en las dinámicas de poder. En este caso, las entrevistadas que entrevistamos desarrollan ideas, historias profundamente personales que cuentan lo que el documento oficial no contó. En cuanto a los resultados, el primer resultado fue una exhibición digital y una colección digital que tiene más de 3.000 páginas digitalizadas, que titulé Mujeres Espiritistas en Puerto Rico, de las extraordinarias pioneras a las contemporáneas. Y esto ustedes lo pueden acceder, déjenme ver si puedo llegar aquí, es una página que pueden acceder a ella en español o en inglés. Y bueno, aquí tienen la imagen de la asamblea en Bayamón. Y bueno, hay unas cronologías, las obras primarias de las escritoras están aquí, historias orales, revistas, etcétera. Para darles un ejemplo, si vamos a la cronología, podemos leer las biografías de estas escritoras. La primera, de Josefa Martínez Torres, la escribió el especialista Gerardo Hernández Aponte, y para leerla completa presionan acá y se van a los archivos. En los archivos pueden ver, leer y imprimir las biografías, así como las historias, quiero decir, las obras primarias de las escritoras. Entonces, bueno, pasamos al libro. El libro lo publiqué al reconocer que muchos puertorriqueños en la tercera edad no utilizan la computadora o no pueden leer texto extendido
desde una pantalla, desde un teléfono, desde una computadora. Entonces, para mí es justo y responsable devolverle a la comunidad el regalo que nos ofreció al compartir sus archivos históricos y también sus historias. El libro abre con un estudio introductorio que presenta las condiciones de vida del puertorriqueño en el siglo XIX. Como explica nuestro afamado historiador puertorriqueño Fernando Picó, en el siglo XIX el puertorriqueño vivía en una sociedad esclavista y represiva en la que la independencia y la abolición de la esclavitud eran sinónimos de radicalismo político. El café, el azúcar y el tabaco, sobre todo en la transición colonial, dominaban la producción agraria y como resultado la salud pública sufría consecuencias. La malaria, la bilharzia, el paludismo crecieron como resultado de los canales de riego en la costa y bueno, en el interior, en los cafetales, la humedad propició la anemia y bueno, la tuberculosis. Bueno, sabemos que la iglesia y el Estado eran uno, entonces, bueno, según Picó, para el 1868, el Grito de Lares representó todos los sectores de la sociedad puertorriqueña. El grito para los esclavos significaba la abolición, para los jornaleros el fin de las libretas, para los agricultores eliminar la explotación de los comerciantes peninsulares y para los profesionales la oportunidad de jugar un papel en la dirección y en la administración del país. El sufragio obviamente se limitaba a los varones mayores contribuyentes. En cuanto a la educación de la mujer, aunque mejoró en los años 1880 con una reforma educativa, no le ofrecía verdaderamente a las niñas mayores oportunidades de desarrollo intelectual. Como explica nuestra historiadora María Fátima Barceló Miller, a principios del siglo solo un manojo de niñas capitalinas recibía escritura y doctrina cristiana. A mediados del siglo, en 1856, el gobierno abrió escuelas para niñas en las casas de las mujeres que sabían leer y escribir. A finales de siglo, el Colegio de las Madres del Sagrado Corazón tenía una escasa matrícula de 120 alumnas. Hay que recordar que en los 80s, bajo la influencia krausista, se adelanta un poco la educación de la mujer, pero con tres objetivos fundamentales para convertirlas en bueno, ayudantes del esposo en su función pública, para hacerlas buenas educadoras de los hijos varones, a fin de convertirlos en buenos ciudadanos y para influir en la sociedad por medio de las buenas costumbres, el buen temperamento femenino, según los krausistas, que eran útiles para neutralizar la rudeza masculina. Así que el objetivo verdadero de esta reforma era formar a la mujer como madre, educadora y transmisora de valores, pero no hacerla partícipe en la elaboración de los valores. Entonces, ¿cómo influye? Esa es la próxima pregunta. ¿Cómo influye el espiritismo en este contexto? Hablemos entonces un poquito del espiritismo y género. Quiero abordar esta pregunta con tres ejemplos, tres casos. Sabemos que el espiritismo proclamaba que el hombre y la mujer son iguales ante Dios.
Sin embargo, como seres humanos, también sabemos que sufrimos de una enorme ceguera, incluyendo a los espiritistas. Para ejemplificarlo, abordo tres casos. Uno de nuestros más afamados y comprometidos espiritistas puertorriqueños, Rosendo Matienzo Cintrón, en 1913 publica en un rotativo espiritista que se llamaba El Buen Sentido, un elogio, repito, un elogio a la labor que realizaban de 8 a 10 mujeres espiritistas en la isla, incluyendo a Agustina Guffain y a otras. Y a todas ellas, Matienzo Cintrón las caracteriza, y cito, como apóstoles desinteresados y abnegados del espiritismo, a quien les inspiraba el buen deseo de hacer e ilustrar a los incrédulos. Fin de cita. Hay que notar aquí que a pesar de tratarse de un elogio, de un supuesto elogio, Matienzo Cintrón caracteriza a las mujeres espiritistas como desinteresadas y abnegadas, además de inspiradas. Tres calificativos tradicionales que reafirman la idea, el estereotipo de la mujer como un ser pasivo. El caso de Eugenio María de Hostos es muy distinto. En un librito que acabo de leer recientemente, es un libro que se titula La educación científica de la mujer. Dice Hostos, cito, la mujer como mujer, antes que amada, antes que esposa, antes que madre, antes que encanto de nuestros días, es un ser racional, que tiene razón para ejercitarla y educarla y conocer la realidad que les rodea. Impedir esa realidad es impedirle vivir de su razón, es matar parte de su vida. Claro que la mayoría no son Hostos, así que cuando empecé a la investigación de las mujeres pioneras espiritistas, encontré que nuestras mujeres pioneras ocupaban media página o una nota al pie del calce de libros extensos. También encontré que tampoco se habían leído ni analizado sus obras primarias, con excepción de la muy conocida Luisa Capetillo. Las pioneras espiritistas que investigan, analizan problemas que las afectan directamente, problemas que los espiritistas masculinos no abordan, no contemplaron. La falta de educación, con excepción de Hostos, y de derechos, las malas costumbres de la cultura, el aislamiento de la mujer, la interseccionalidad en la opresión de género. Es decir, la mujer de clase alta sufre un tipo de opresión, la mujer de clase media otro, y la mujer pobre, desesperada, sufre una opresión distinta. Y claro, el fanatismo religioso. Son los problemas que ellas enfocan, el problema de la domesticidad, de la falta de equidad en el espacio doméstico. Son los problemas que ellas se sientan a analizar. Ahora, ¿quiénes eran estas pioneras y cómo intervinieron en las condiciones de vida del puertorriqueño? La primera es Josefa Martínez Torres, que nació en Ponce en 1862-63, todavía no se sabe exactamente, en una familia muy humilde y sin educación. La obra de Josefa Martínez Torres, sin embargo, estableció conexiones decisivas con el espiritismo local e internacional. Estas conexiones van de Puerto Rico a la Sociedad Constancia de Argentina, a la Revista de Barcelona, a La Luz del Porvenir,
a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y de vuelta al Ateneo puertorriqueño. Lo interesante es que Josefa Martínez Torres era ciega de un ojo desde la infancia y ciega del otro ojo a los 8 años. Quedó huérfana de madre a los 10 y, como dije, una familia muy humilde, sin educación formal. Era una medium auditiva, escuchaba y alguien transcribía, y se destacó por la publicación de dictados de ultratumba. Cuando Josefa tenía 18 años, publicó su colección de novelitas y artículos de recreo, publicada en 1880, que se considera la primera novela publicada por una mujer en la isla. Entonces, es bien interesante porque es una obra de alta calidad literaria, publicada por esta niña que escribió, que además de ciega, humilde, escribió seguidamente por 2 años nada más, escribió lo que escuchó en un escaso periodo de 2 años porque muere en 1881. La segunda pionera de la que vamos a hablar es Francisca Suárez González. Fue una escritora espiritista anticlerical que perteneció a la primera promoción de espiritistas puertorriqueñas. Es un grupo de escritoras y de mujeres relativamente educadas, activas en el estudio y en la experimentación espírita. Suárez también era ciega, pero recibió la educación de su madre, que según explica la propia autora en una carta a Federico de Getó, ejercía la profesión de obstetricia. Suárez era una medium semimecánica y sus dictados de ultratumba se difundieron por toda la geografía insular y peninsular. Su conocido dictado, Un monasterio por dentro, dictado de ultratumba por el espíritu de María del Pilar, se publicó en 1885 y esta es la historia de un personaje histórico, María del Pilar, hija del marqués de Santa Cruz, quien ingresa a la niña de 15 años a un monasterio en 1571 en España para separarla de su enamorado por ser hijo de su enemigo. Lo que hace la obra es que narra las atrocidades que ocurren dentro de este monasterio. Se hace una crítica feroz del Estado, la Iglesia y el poder patriarcal. Se habla del mundo de ultratumba, es realmente fascinante. Es también fascinante que aquí hay una voz que refleja directamente, que representa la lengua de España en el siglo XVI. La voz que hay aquí es muy distinta a la voz de Francisca Suárez en sus ensayos, porque la actividad periodística de Francisca Suárez fue también extensa y muy relevante, porque capta un momento clave, importante, de la separación del Estado y la Iglesia en la isla, y los debates que se plantearon a raíz de este cambio de gobierno. Por ejemplo, en el 1899, un año después de la guerra de Estados Unidos y España, escribe una refutación al vicario capitular, que es el representante del poder eclesiástico en ese momento máximo en la isla, y para clarificarle al vicario que los cementerios son ahora propiedad pública. Así que los católicos deberán de conformarse, según Suárez, con ser enterrados junto a los protestantes, a los masones, a los espiritistas, a los suicidas y a otros. También escribe nuestra réplica, y esto es una réplica muy interesante, al doctor Manuel Guzmán Rodríguez, que es un puertorriqueño educado en Barcelona, que llega a la isla y que hace una crítica, se mofa de las espiritistas mujeres y también de los espiritistas de su pueblo,
porque eran pobres e ignorantes, ella hace un debate fabuloso con este señor Guzmán. La literatura de Suárez entonces demuestra que la mujer puertorriqueña se sirvió de la transición colonial para expresar su voz, una voz fuerte y bien fundamentada en la razón y en el espiritismo libre pensador para dar a conocer su opinión. Esta autora produjo un contradiscurso en el que la mujer desempeña un rol protagónico, un rol fundamental, que prometía transformar esos espacios donde la sociedad puertorriqueña producía sus leyes y sus normas, la casa, la iglesia y el Estado. Francisca Armstrong de Ramus fue una ilustrada escritora, no era medium, pero era una activista espiritista, hija de un inglés protestante que falleció cuando la niña tenía 5 años y de una madre católica que la dejó huérfana a los 13 y ella se quedó encargada de su hermano de 9 años. Armstrong de Ramus dedicó toda su vida a la emancipación de la mujer puertorriqueña, a pesar de que sufrió la enfermedad de fiebre de tifoidea toda la vida y bueno, no se habían descubierto los antibióticos, así que fue una vida muy difícil. Pero a pesar de ello repensó los roles de género y la domesticidad y su análisis crítico de la domesticidad del espacio doméstico. Adoptó también una espiritualidad que yo considero espírita, que le permitió abordar la experiencia del oprimido con un profundo sentido de caridad y justicia. En su libro Ramos de Azucenas, colección de artículos que se publicó en 1908, se sirve del espiritismo para hacer una radiografía del comportamiento social del Puerto Rico de finales de siglo y principios del XX. Encuentra un pueblo sin norte, enfrascado en las jerarquías de género y clase y en los prejuicios religiosos de la vieja España. Con el espiritismo descubre Simplicia una espiritualidad que las reconcilia con Dios y con el universo y con la verdadera fuerza de la caridad. Armstrong de Ramus le ofrece a la mujer puertorriqueña los instrumentos del estudio, el trabajo y la espiritualidad espírita para independizarse de una sociedad que la desaloja de sí misma y la descarta. Pone el asunto de la emancipación de la mujer en las manos de la mujer porque para ella el cambio cultural que se requiere para levantar una sociedad verdaderamente equitativa y justa solo es posible mediante un proceso auténtico de liberación interior. Y en su caso, este proceso lo mediatizó el espiritismo cardesiano. Nuestra próxima escritora, la muy conocida Agustina Guffain de Doitó, fue una de las líderes espiritistas más conocidas y más influyentes de su época. Desafió los problemas de aislamiento y falta de educación femenina, creó redes de asociación indispensables que hicieron posible que las mujeres se conocieran entre ellas y se creara entonces una conciencia solidaria, libre pensadora, una conciencia femenina. En su revista El Iris de Paz, que se publicó de 1900 a 1912, se publicaron cuentos, novelas, ensayos, ideas, aspiraciones de las mujeres de su tiempo. El esfuerzo autodidacta que el Iris de Paz promocionó es importantísimo porque movilizó la emergencia de una cultura popular que desafiaba la cultura letrada del Estado y la Iglesia.
Las mujeres espiritistas participaron en foros públicos, conectaron lo personal con lo colectivo, se ocuparon de que el derecho natural tuviese un lugar central, certero en los debates que emergieron durante esta transición colonial. Además, su revista fue una de las principales responsables de implantar en 1903 la Federación de los Espiritistas de Puerto Rico. Suárez publica en 1907 Efluvios del Alma, colección de artículos y pensamientos. Efluvio representa el desajuste moral y social de una sociedad clasista y sexista que reduce a la mujer rica a una identidad performativa que alimenta a la iglesia y el Estado y la alta burguesía, por supuesto, puertorriqueña. También descubre a la mujer pobre y desesperada que no tiene a dónde ir y le otorga dignidad. Y esto está en este libro. Me parece a mí que este libro le confiere al espiritismo la importante misión de diagnosticar y atenuar los males sociales que aquejaban la isla en ese momento, en ese tiempo. De la escritura de Guffain y de su activismo emergió una mujer puertorriqueña que se concibió a sí misma como agente de cambio y como un puente entre la ciudad letrada y el pueblo. La próxima escritora, espiritista, es Lola Baldoni Pérez. Baldoni no era medium, pero era una importante escritora, activista. Fue nieta de un oficial francés que, huyendo de una matanza terrible en la República Dominicana, se estableció en Puerto Rico a finales del siglo XVIII. Lola fue la segunda hija de una familia libre pensadora, antiespañola, que profesaba el espiritismo. Las 5 hermanas Baldoni eran espiritistas, ninguna de ellas se casó, tenían su rebeldía aparentemente. Lola perteneció al primer feminismo que luchó por el derecho a la mujer al voto y a la educación. Se destacó como escritora y abolicionista de la pena de muerte. Fue muy conocida en España y en Puerto Rico por sus publicaciones en la revista El Iris de Paz y La Luz de Porvenir. En su libro Impresiones, colección de artículos publicado en 1894, esta es una fecha interesante porque salen a relucir primero los prejuicios de géneros que impedían el desarrollo intelectual y moral de la mujer, y segundo, un sentido bastante optimista de la promesa de la nación americana, de la relación de Puerto Rico con la nación americana. Baldoni analiza en este libro las narrativas maestras dominantes de la cultura, y por ello quiero decir, son narrativas que circulan y que mantenemos casi inconscientemente, no nos damos cuenta que estamos reproduciendo prejuicios, ¿verdad? Entonces, estas narrativas dominantes de su tiempo, ella las analiza cuidadosamente y las desmonta con un estilo muy sofisticado y elegante. Es interesante que el prologuista del libro, un escritor puertorriqueño, Matos Bernier, no se entera de lo que está haciendo Baldoni en el libro, posiblemente por sus propios prejuicios de género o tal vez porque estaba enamorado de Lola Baldoni, que era una mujer obviamente muy guapa, y él la compara con todo tipo de delicadezas. Lola Baldoni, por su parte, escribió para despertar a la mujer de la fantasía femenina que le servía su cultura, pero también lo hizo para las mujeres de los tiempos venideros, como nosotras y ustedes que la leen hoy día. Nuestra próxima escritora y pionera es muchísimo más conocida
Luisa Capetillo Perón. Capetillo Perón fue una escritora espiritista, líder obrera internacional y defensora del sufragio universal. Es una de las figuras políticas y literarias más destacadas de las primeras décadas del siglo XX. Fue hija de un trabajador vasco y de una inmigrante francesa. Capetillo postuló una premisa no conformista sobre la mujer y el obrero, que se nutrió del anarquismo y del espiritismo. Fue líder de la Federación Libre de Trabajadores y escribió en periódicos y revistas de la clase obrera. Un dato interesante de Capetillo es que trabajó como lectora en las fábricas de despalillado y manufactura de tabaco, donde se leía en voz alta a los trabajadores la prensa anarquista internacional, literatura, ensayos filosóficos y noticias locales e internacionales de interés para los trabajadores. Esto le confiere a su obra escrita una oralidad particular, una retórica muy efectiva que pertenece al discurso oral. Su libro, el que yo analizo, porque tiene múltiples, pero yo analizo mi opinión. Voy a leer el título porque es extenso, pero es importante. Mi opinión sobre las libertades, derechos y deberes de la mujer como compañera, madre y ser independiente en el hogar, la familia y el gobierno. En ese título deja ella plasmada esta subjetividad femenina expansida. Ella expande esta subjetividad que la sociedad le da para ubicar a la mujer en estos diferentes espacios y en esta multitud de roles. Esta obra se publicó en 1911 y luego se reimprimió en el 13 y se considera uno de los tratados feministas más tempranos en América Latina y el Caribe, y un importante ejemplo de escritura obrera feminista espiritista. Yo diría que, en mi opinión, la crítica del capitalismo y el género se dan la mano, anarquismo y espiritismo dialogan para desenmascarar el poder. Nuestra próxima pionera es Guillermina Massanet de Firment. Una importante, desempeñó una función muy importante, vital, en la propagación del espiritismo en la segunda mitad del siglo XX, porque la señora duró casi 100 años. En Puerto Rico fundó y dirigió el Centro Espiritista Emeterio Bacon en Santurce y viajó por toda la isla llevando conferencias sobre la doctrina. Fue una educadora insigne, también elevada con Jaime Benítez y otros educadores al Salón de los Grandes Educadores Puertorriqueños. Doña Guillermina fue la primera mujer elegida presidenta de la Confederación Espírita Panamericana, CEPA, y fungió en esa posición de 1957 a 1960. Representó a Puerto Rico en un sinnúmero de conferencias y congresos en diversos países del mundo. En 1972, CEPA la elige presidenta honoraria de la organización. Además, doña Guillermina fue cofundadora y primera presidenta de AMEPA, una importante, la Asociación de Mujeres Espiritistas Puertorriqueñas en Acción. Esta es una importante organización fundada en 1977, lleva 44 años de existencia, con el lema Educar para el Porvenir. Hoy día la dirige la señora Nidia Lozada, que entrevistamos para nuestra exhibición digital, y tenemos también, ella escribe la biografía de doña Guillermina para la exhibición. La vida de doña Guillermina hasta cierto punto ejemplifica hasta qué punto el espiritismo emancipó
a la mujer puertorriqueña. La última pionera de la que voy a hablar es mi favorita, porque es mi abuela, Clara Cardona Cardona. Fue espiritista, medium, medicinante o consultativa, comerciante, asambleísta municipal en San Sebastián por 12 años, de 1944 a 1956. Ella era la única dama entre un grupo de varones. Creció en una familia extensa católica que vivía de la agricultura. Su madre era de las Islas Canarias, su padre era un agricultor de la isla. La mediunidad se manifestó en su vida temprano, como en el caso de Josefa. En su caso, a los 15 años, empezó a hacer trabajo espiritista, primero en su casa, luego en un centro adyacente en el barrio Oaxaca. Venían a buscarla de todas partes de la isla para resolver todo tipo de problemas, pero la mayoría de los testigos que entrevisté afirman que su gran misión fue curar enfermos. Por su servicio a la comunidad en 1990, el gobierno municipal de San Sebastián la declaró mujer ilustre del pueblo. En cuanto a los hallazgos del estudio, voy a resumir. Bueno, el espiritismo, claro está, es una filosofía que estudia, propone y demuestra que existe una relación entre los espíritus en la carne, como usted y yo, ustedes y yo, y los espíritus desencarnados. De esta relación se reciben unas enseñanzas que se codifican en una filosofía moral que afirma la igualdad entre el hombre y la mujer, la justicia social y la responsabilidad personal, claro está, en la transformación de la conciencia humana individual. La realidad textual que analizo demuestra que nuestras pioneras puertorriqueñas desarrollaron estas ideas que en los años 60 se consideraban feministas, innovadores, y lo que sucede es que el espiritismo les ofreció un marco conceptual para que les permitió pensar con libertad, para observar la sociedad que les tocó vivir de una manera crítica. Y esto, bueno, les permitió entonces desentrañar los problemas de su sociedad y afirmar principios de igualdad acerca del género, que antecedieron a esos famosos principios de los años 60. Las pioneras fueron mujeres extraordinarias que enfrentaron una opresión abrumadora, porque eran consideradas inferiores por la ley y la religión. Eran hijas de un sistema colonial, patriarcal, misógino, sin voz ni voto. Ellas transformaron la sociedad puertorriqueña abordando problemas específicos que las afectaban directamente, como mencioné, la falta de educación formal, científica, era como se llamaba entonces, las malas costumbres de la cultura, el aislamiento de la mujer, la interseccionalidad en el género, en la opresión del género y el fanatismo religioso. Estas fueron mujeres que pensaron y actuaron con libertad y pusieron el asunto de la emancipación de la mujer en sus propias manos. La investigación de archivo me ofreció la enorme oportunidad de rescatar estos textos valiosos y de compartirlos con los lectores interesados. En lo personal, el trabajo me transformó en mi manera de enfrentarme al tiempo y a la libertad, me devolvió a las ideas del libre albedrío y de la responsabilidad personal como nunca antes, y además con él se cumplió el importante objetivo para mí, que es diseminar audiencias especializadas y no especializadas
este importante elemento de la cultura, de la historia, de la cultura espiritual y de la literatura puertorriqueña, para la cual no había nada, un recurso equivalente hasta el momento. Con eso entonces concluyo y le doy muchísimas gracias por su atención y bueno, estamos abiertos a preguntas o a comentarios. Clara, primeramente te agradecemos, ¿verdad?, tu tiempo y tu dedicación esta noche con nosotros en este exquisito programa y sé que hay muchas personas por ahí que les interesaba escucharte hoy. Gracias. Tengo varios comentarios. Quiero comenzar con una pregunta que alguien de en las redes sociales hicieron. ¿Tú podrías hacer una comparación en ese periodo de principios del siglo XIX entre el espiritismo en Puerto Rico y el que se desarrollaba en los Estados Unidos? Es interesante la pregunta y hay siempre una confusión entre espiritualismo y espiritismo. El espiritualismo emerge primero en los Estados Unidos. Las hermanas Fox son claves en esto, en Haynesville, en New York. Ahí ocurre el fenómeno de las mesas giratorias, de los ruidos en las paredes. Se establece hasta cierto punto un modo de comunicación, etcétera, pero el espiritismo realmente emerge en Francia en 1957 bajo la codificación magistral que hizo y la teórica también que hizo Allan Kardec, Hipólito Denisard León Riveo. Entonces yo te diría que al principio del siglo XIX no estamos hablando de espiritismo, estamos hablando de espiritualismo. El espiritismo en la segunda mitad del siglo XIX es cuando realmente llega a Puerto Rico y cuando realmente parte en ese momento que Kardec recoge, Ribeay recoge cientos de miles de documentos para codificar estos mensajes de mediums. Es cuando empieza el espiritismo. Así que no podemos hablar desde mi punto de vista de un espiritismo del siglo XIX temprano. Muy bien, tengo aquí Efraín Rodríguez. ¿Podría hablar un poco más de la obra medicinista de su abuela? Claro. Bueno, hay unas historias y los estimulo a que por favor vayan a las historias orales que están en la exhibición que les mostré, porque ahí van a escuchar historias directamente de testigos que hablan de esa obra. En el caso de mi abuela, recuerdo que uno de los testigos habla de mujeres que llegaron, se las trajeron a ella, los hermanos o los padres, porque no podían estar en sus casas, tenían unos problemas terribles, lo podemos llamar depresión o obsesión o desajuste, y mi abuela se las llevaba en esos momentos. Decía, bueno, cuando el caso era difícil, decía, ¿quieres venirte para mi casa? Y ella tuvo en su casa a algunas de estas mujeres por un periodo de un año o más tratándolas. Y estas mujeres con pases magnéticos, con orientaciones, y estas mujeres regresaron sanas a sus casas. También está la situación que, bueno, se determinaba con su medium, se determinaba o su guía espiritual, quiero decir, perdón, si el asunto era un asunto médico o era un asunto diferente. Había un farmacéutico en Lares, el pueblo de Lares, que conocía a mi abuela y las recetas se enviaban allá y allá se preparaban. Así que había curación por medio de pases magnéticos, por medio de orientación, de amor,
y de acoger a estas personas. Yo recuerdo a una mujer, Juana, que llegó a la casa perdida después de una tormenta, desorientada, no sabía quién era, abuela la recogió y Juana estuvo durante toda mi niñez y acompañó a abuela hasta que falleció en su casa. Entonces, es múltiple esa obra. Ella hizo esa obra y bueno, también hizo la obra como asambleísta. Era una mujer muy crítica del gobierno y de la injusticia. Eso está en las historias orales. Muy bien, voy a leer un comentario, luego paso a una pregunta. Miguelo García Rodríguez. El espiritismo moderno, con sus distintas manifestaciones, al igual que la santería, permea las prácticas católicas. En casa de mi abuela y mi tía abuela fueron o son católicas fervientes, más, sin embargo, en la privacidad de su hogar tenían prácticas del espiritismo y de la santería. ¿Algún comentario antes de pasar a la pregunta? Sí, bueno, es natural que haya este cruce en un país de una mezcla de razas. Claro está que existen los sincretismos y claro, hay un libro muy bueno de José Arroyo sobre los sincretismos en Puerto Rico y las diferencias con el espiritismo propiamente dicho. Esta coexistencia de religión y de espiritismo a mí me resulta muy natural, porque comenté que en ambas familias una iba a la iglesia católica, la otra a la presbiteriana, y sin embargo el espiritismo no representaba una contradicción, se consideraba una filosofía moral y se consideraba un hecho de la vida, que los espíritus son parte como nosotros del mundo. Entonces, mi comentario es ese, la santería es otra cosa, es otra práctica y otra creencia, pero no me sorprende que coexistan. Gracias. Mayra Ortiz Tapia dice, agradecida de su información, me gustaría saber su opinión. La pregunta que hace es, ¿cuál ha sido la mayor aportación del espiritismo al desarrollo social? Extraordinaria pregunta. Yo creo el espiritismo ofrece, bueno, en Puerto Rico en particular, pero yo diría que a nivel global, ofrece unos parámetros morales de unos estándares muy altos. Me refería a tres. La igualdad. El hombre y la mujer son iguales. Bueno, el punto de partida es fabuloso. Y esto lo plantea, somos iguales ante Dios. El problema está en la condición humana, en la imposibilidad a veces del ser humano de dejar ir el poder y de continuar con sus malos hábitos culturales. Pero el espiritismo plantea un estándar moral altísimo. Otra de las cosas que hace es explicar con bastante detalle la naturaleza espiritual, es decir, estudia de una manera bastante racional y bastante científica qué es el espíritu. La religión, por ejemplo, lo mantiene como algo un poco menos estudiado y menos abierto al público, el alma, el misticismo, son cosas estudiadas, claro, por los intelectuales, pero las religiones en general no hablan de qué es el espíritu y cuál es la función del espíritu en el ser humano, tampoco hablan de cuál es la responsabilidad de ese espíritu ante las decisiones, ante el tiempo, etc. Entonces, esos planteamientos morales y ese conocimiento sobre qué es el espíritu. Hay un libro que estoy empezando a leer que es buenísimo, de un puertorriqueño, el doctor Pablo Serrano. Se llama, creo que se llama Yo, el espíritu,
Yo soy el espíritu. Y ahí hay una explicación, una de las explicaciones más sintéticas y más claras de lo que, de estas contribuciones de las que estoy hablando. Entonces, yo te recomiendo el libro de Pablo Serrano para que vayas más a fondo, pero yo diría que el estándar moral y el conocimiento del mundo espiritual, del mundo de ultratumba, que nos afecta directamente, es una de las contribuciones mayores. La justicia social, la caridad real, no la caridad económica y punto. La caridad en un sentido mucho más profundo, más a lo que decía Jesús de Nazaret. Sí, voy a leer ahora 3 comentarios, porque se nos está acabando el tiempo y me gustaría atender varias preguntas más que tenemos. Miguelo García menciona algo que acabas de mencionar, ¿verdad? El espiritismo fue una práctica que ponía a la mujer igual que al hombre por la cuestión de que el espíritu de ambos no es diferente. Rafael Rodríguez, muy interesante, en Guayama siempre hubo mujeres espiritistas. Y Javier Acosta, mis abuelos y bisabuelos practicaban esa filosofía y yo indico que pues, muchos de nosotros pues, vivimos ese tipo de experiencia, ¿verdad? ¿Algún Sí. comentario sobre esto para pasar a otras preguntas? Claro. Bueno, ya, sí, si no hubiese habido, en el caso de mis abuelos, de Clara Cardona y Juan Gregorio Román II, si ellos no hubieran asumido esta responsabilidad enorme que fue poner ser un medium en una responsabilidad enorme, y si el esposo no hubiera estado en armonía con esa igualdad de género, esto nunca hubiese pasado. Entonces, sí, la promoción de igualdad de género es un principio espírita. Lo que pasa es que todavía aún los espiritistas mantienen prejuicios. No nos hemos liberado del completamente. Orgullo yo. Sí. Pues mira, tenemos saludos de Panamá, España, Colombia, República Dominicana, Estados Unidos, diversidad de partes. Y un comentario de Ion Aispurúa dice, desde Murcia, España, las más calurosas felicitaciones para la doctora Clara Román por su brillante trabajo histórico en el cual retrata la vida y obra de aquellas valientes mujeres espiritistas puertorriqueñas. Y quiero resaltar que ella dice valientes mujeres espiritistas. Yo sé que tú lo hablaste ahorita. Comentarios sobre eso. Muchas gracias, John. Me honra mucho tu comentario. Uno de los especialistas globales contemporáneos más sobresalientes, más brillante, es John Aipurúa. Su libro, Los Fundamentos del Espiritismo, es esencial si se quiere estudiar el espiritismo de una manera seria. El de John es fundamental, así como el de Pablo Serrano. Bueno, son muy valientes estas mujeres porque se atreven a decir la verdad. Y decir la verdad no es fácil, sobre todo cuando la mujer se consideraba en ese momento inferior bajo la religión y la ley. Pero te agradezco, John, el comentario. Sí, por acá Luisa Zulzona escribe, crecí en una familia creyente y lo respeto porque he vivido experiencias. Creo que el mundo espiritual es la otra dimensión y será para nosotros el lugar cuando la vida material termina su tiempo. Jamás dudaré de que es verdadero. ¡Qué maravilla! Sí. Así es, yo tampoco. Bueno, ya pasamos, terminamos nuestro tiempo. Clara, te agradezco nuevamente tu tiempo, dedicación y el estar aquí con nosotros. También agradezco a nuestro público que nos sigue martes y jueves, todas las noches a las 7 p.m. Y también a nuestro público de los sábados a las 8, cuando tenemos el especial de cine cultural. Nada, Clara, nuevamente gracias. Gracias. Te doy un minuto para que te despidas de nuestro público y como te mencioné, Les agradezco. excelente y mucho éxito, ¿verdad? Bueno, Ajá.
Les agradezco muchísimo el tiempo, la atención. Al doctor Pablo Crespo es amigo y es un colaborador extraordinario. Gracias por la oportunidad de estar aquí en el Instituto de Cultura Puertorriqueña que tanto he admirado toda la vida. Así que muchas gracias, seguimos adelante. Gracias y buenas noches a todos. Buenas noches.